Hola, muy buenos días. Estamos iniciando esta sesión de la Comisión General de Hacienda y Patrimonio Municipal, este día, martes 26 de noviembre del 2024, y le voy a solicitar al diputado secretario proceda a pasar lista para verificar el quórum legal. Con todo gusto, diputada presidenta. Laura Guadalupe Vargas Vargas. Presente. Julio Miguel Huerta Gómez, presente. Óscar Mauricio Céspedes Peregrina. Presente. Modesta Delgado Juárez. Presente. María Fernanda de la Barrera Angón. Presente. José Miguel Trujillo de Ita. Presente. Rafael Alejandro Micalco Méndez. Te informo, presidenta, que se encuentran presentes 7 diputadas y diputados que integramos esta comisión. Muchas gracias, diputado secretario. Con la asistencia de 7 diputados y diputadas, hay quórum y se abre la sesión de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal a las 10:07 horas de este día. Le voy a solicitar al diputado secretario proceda a dar lectura al orden del día y, por favor, lo someta a votación. Con mucho gusto, diputada presidenta. Orden del día. 1. Pase de lista y declaración del quórum legal. 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior del 13 de noviembre de 2024. 4. Asistencia de servidores públicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, quienes expondrán el paquete fiscal 2025. 5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen con minuta de ley de ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2025. 6. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de dictámenes con minuta de decreto por los que se expiden las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2025 y la zonificación catastral y tablas de valores unitarios de suelos urbanos y rústicos, así como los valores catastrales de construcción por metro cuadrado de los municipios siguientes. Se enlistan los 70. Acateno, Acatlán, Acteopan, Aguazotepec, Albino Certuchi, Altepeji, Atempan, Atzala, Calpan, Caltepec, Cañada Morelos, Coatepec, Cuautlancingo, Chiconcuautla, Chichiquila, Chietla, Chignautla, Chilchotla, Chinantla, Domingo Arenas, Epatlán, Francisco Z. Mena, General Felipe Ángeles, Huitziltepec, Izcamilpa de Guerrero, Izcaquistla, Iztacamastitlán, Iztepec, Jalpan, Jolalpan, La Magdalena Tlatlauquitepec, Mazapiltepec de Juárez, Mixtla, Molcajac, Nealtican, Nopalucan, Oriental, Quecholac, San Antonio Cañada, San Diego La Mesta Tochimilcingo, San Felipe Tepatlán, San Gabriel Chilac, San Jerónimo Tecuanipan, San Pablo Anicano, Santa Catarina Tlaltempan, Santa Isabel Cholula, Santo Tomás Guayotlipan, Tecomatlán, Tehuitzingo, Tenampulco, Tepango de López, Tepeojuma, Tepetzintla, Tepeji de Rodríguez, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Teteles de Ávila Castillo, Tlahuapan, Tlaola, Tlapacoya, Tlatlauquitepec, Tochimilco, Totoltepec de Guerrero, Tulcingo, Tzicatlacoyan, Jicotlán, Xochiltepec, Cihuateutla, Sinacatepec, Songozotla y Soquiapan. 7. Asuntos generales. Someto a su consideración la aprobación del orden del día. Quien esté por la afirmativa, sí van a manifestarlo levantando la mano. ¿Quisiera hacer una propuesta, presidenta? Sí, diputado. Bien, gracias. Los dictámenes de los proyectos de dictámenes de las leyes de ingresos de los municipios, si bien el Estado llegó con tiempo, tuvimos tiempo de analizarla, la de los municipios llegó el día de ayer en la noche, 9:30, 10:30. Pues a esa hora es imposible, son 70 municipios. Gracias. Yo no sé si alguno de nosotros nos dio tiempo o vamos a votar a ciegas. Yo pediría, se me hace una falta de respeto incluso, que lleguen a esa hora y lo pongamos a consideración a las 10 de la mañana del día de hoy. Yo creo que nadie pudo analizar, no sé, ni 10 municipios para poder llevar esta sesión, en su caso aprobación o rechazo de estas leyes de ingresos. Yo propondría respetuosamente a los integrantes de esta comisión, digo, prisa no hay, van a llegar otros, el resto de municipios y otros órganos, pues que nos den tiempo de analizarlos mínimo, no tenemos prisa, no hay fecha perentoria, para que podamos hacer nuestro trabajo. Pediría se retire el punto 6, para que en su caso lo podamos incluir en la siguiente sesión, sin ninguna presión, ninguna prisa, y podamos hacer nuestro trabajo como diputados de analizar todos y cada uno de ellos.
Es cuanto, Presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Yo le pediría que pudiéramos mantener este punto en particular, sobre todo por la carga que representa el poder dictaminar los 217 municipios. Yo le pediría, diputado, que también me permita que la Secretaría de Finanzas y Planeación y la propia área jurídica nos pudieran exponer en particular estas leyes de ingresos que tienen ciertas características, ¿no? Que no quiero profundizar, pediría yo que me apoyen, ¿no? Para poderlo hacer. Como bien comentas, llegaron muy tarde, pero creo que sí será importante que podamos ir avanzando, sobre todo en el análisis que tenemos que realizar para poder dar paso a la siguiente etapa del ejercicio del paquete fiscal, si usted me lo permite, pero no sé si tenga algún otro comentario. Bueno, la Secretaría de Finanzas, con todo respeto, pues nos puede ayudar, nos puede auxiliar. Ellos traen pues toda la visión completa del Estado, pero los que votan, los que aprueban o desaprueban, somos nosotros. Y los que tenemos que analizar también somos nosotros. Entonces, en una atención a usted, Presidenta, votaría a favor de este orden del día. Esperaré la explicación de los funcionarios de finanzas y me reservo mi voto en lo particular de este punto. Gracias, gracias, diputado. Pasaríamos a la votación del orden del día. Le pediría al diputado secretario se permita realizarla. Con gusto, diputada presidenta. Se pone a consideración de quienes integran la comisión, el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, por favor manifiéstenlo levantando la mano. Presidenta, te informo que fue aprobado por unanimidad. Gracias, diputado. Una vez aprobado el orden del día, pasaríamos al punto 3 del mismo, en el cual se procederá a la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 13 de noviembre del 2024 y en su caso la aprobación. Solicito al diputado secretario pueda someter a consideración la dispensa de la lectura y la aprobación del contenido. Con todo gusto, Presidenta. Se pone a consideración de las y los diputados la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, la cual fue enviada a sus correos institucionales. Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Gracias, diputado secretario. Está a su consideración el contenido de la misma. ¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, quienes estén por la afirmativa, sírvase señalarlo levantando la mano. Informo, Presidenta, que es aprobado por unanimidad. Gracias, diputado secretario. Una vez aprobada el acta de la sesión anterior, pasaríamos al punto número 4 del orden del día, que corresponde a la asistencia de las y los servidores públicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, quienes expondrán el paquete fiscal. Y le doy la bienvenida el día de hoy al maestro Marco Polo González Farfán, subsecretario de Ingresos. Bienvenido, señor, a esta soberanía, así como a la maestra María Isabel Vargas López, titular de la Coordinación General de Estudios, Normatividad y Análisis Sistémico. Bienvenida también. Y al director de Inteligencia Tributaria, Alberto Ornelas Salcedo. Bienvenido, señor, a esta soberanía. Y cedería yo el uso de la palabra a la Secretaría de Planeación y Finanzas. Muchas gracias, diputada presidenta. Diputadas y diputados, muchas gracias por recibirnos a nombre de la maestra Josefina Morales Guerrero, secretaria de Planeación y Finanzas. Agradezco la invitación a esta sesión para presentar a ustedes la iniciativa de ley de ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2025. En una primera instancia traemos el escenario económico con el que se construyó esta iniciativa y posteriormente las características de la misma. Si no tienen inconveniente, me gustaría que esta parte del panorama macroeconómico lo expusiera el director Alberto Ornelas y estamos, por supuesto, abiertos a cualquier comentario o duda que tengan todos ustedes. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Bueno, les voy a hacer una breve exposición del escenario macroeconómico que se tomó en cuenta para la construcción de la iniciativa de ley de ingresos. Esta construcción se realizó en un primer momento con los precriterios generales de política económica
para 2025. Dado las circunstancias que se dieron en las elecciones de cambio de presidente a nivel nacional, los tiempos se modificaron. En septiembre, los primeros días de septiembre, se presenta los criterios generales de política económica. En esta ocasión se presentaron hasta noviembre, entonces la construcción tomó como base los precriterios, además de ciertos comportamientos que se venían dando en temas de participaciones, algunos indicadores. Bueno, en este sentido el análisis se hace en 3 momentos. Se revisa el comportamiento del año 2023. En un segundo momento se realiza un análisis de cómo va la economía durante el primer semestre 2024. Se revisa el tema del cierre 2024, así como las perspectivas para 2025. Todos estos elementos son los que nosotros tomamos en cuenta para poder hacer la construcción de, como les mencionaba, de la iniciativa de ley. Los datos que se tomaron en este caso, pues tenemos un escenario donde el PIB mundial en 2023 creció 3.3%, es una cifra que estuvo por arriba de lo que se esperaba para el año, que fue de 2.8%. Sin embargo, este comportamiento fue menor a lo que se dio en 2022, que fue el 3.6%. Si bien es un comportamiento positivo, ha ido una tendencia a la baja, entonces todos estos elementos son los que tenemos que ir considerando. La perspectiva de crecimiento para 2024, como les mencioné, se revisa a la baja y se ubica en un 3.2%. ¿Cuáles son las condiciones mundiales en 2024? Bueno, ya hay una lenta recuperación del sector productivo, impulsado principalmente por una tendencia decreciente de las economías asiáticas, específicamente de China e India, así como un crecimiento marginal del mercado interno de Estados Unidos. Hay algunos aumentos de tasas de interés para contrarrestar las tasas de inflación, y por lo tanto también existen algunas inestabilidades en los mercados financieros por los conflictos geopolíticos que se han suscitado entre Rusia y Ucrania, así como los enfrentamientos entre Israel y Palestina. Todos estos elementos son mundiales, ¿no? Y nos empiezan a tener algún impacto a la economía nacional y por lo tanto también impactan a la economía local. En el caso de la economía nacional, en el primer semestre de 2024 se presenta un crecimiento del 1.8% respecto al mismo periodo del año anterior, o sea, durante el primer semestre de 2023, y de apenas un 0.6% respecto al promedio observado durante todo 2023. El factor nacional interno 2024, pues existe un bajo dinamismo de la actividad económica, ya que la industria manufacturera acumuló 3 trimestres consecutivos en contracción para presentar un avance de tan solo el 0.3% anual, así como un decremento del sector primario del 2.6%. El crecimiento del 2.3% en el sector terciario, soportado por servicios profesionales, servicios de transporte, correos, almacenamiento, servicios de salud y comercio al por mayor. Y hay que ser muy claros, en la parte de las actividades terciarias se concentra el 63% de la economía de nuestro país, ¿no? Es muy importante este sector. Y bueno, también tenemos otro elemento que es el comportamiento del mercado laboral formal, que creció 2.3% y se crearon en promedio 492,704 empleos, ¿no? Hay que tener en cuenta que este es un promedio, ¿no? Si nosotros revisamos cifras a cierre de cada mes, obviamente se verán distintos, ¿no? Estamos hablando de los promedios. Y bueno, hay un incremento de la inflación por arriba del objetivo que estableció el Banco de México, para ubicarse en 4.58% en el mes de septiembre. En el caso del factor nacional externo para 2024, las remesas tuvieron una tendencia positiva, ya que presentaron un aumento del 3.7% anual. Las exportaciones también crecieron en un 3.6%.
Las importaciones reflejaron un crecimiento del 4% y el precio de la mezcla mexicana del petróleo registró un retroceso anual de $7.54 por barril, aunque superior al precio establecido en los criterios generales de política económica 2024 en $13.79 por barril. Este es como el escenario macroeconómico 2023, 2024 y cierre con el que se construyó la iniciativa de ley. Y ahorita vamos a observar qué es lo que esperamos para 2025. Para 2025, el gobierno federal prevé que el crecimiento de la economía se ubique en un rango entre el 2 y el 3%, por mayores niveles de inversión pública y privada, así como la mejora del mercado interno, además del dinamismo del mercado laboral, en conjunto con la relocalización de cadenas de suministro, lo que conocemos como el nearshoring, así como la potencialización de la derrama económica derivada del turismo y las crecientes entradas de remesas, ¿no? Hay que ver, en tema externo está teniendo un impacto muy positivo en la economía nacional y por lo tanto en la economía local. Lo que es turismo, lo que es remesas, la relocalización de empresas internacionales. El marco macroeconómico 2025, pusimos un cuadrito para que se pueda observar, considerando los precriterios generales que les comentaba. Tenemos ahí un Producto Interno Bruto entre el 2 y el 3%, una inflación del 3.3%, un tipo de cambio nominal promedio, o sea, pesos por dólar, de 17.9 pesos, una tasa de interés promedio de CETES a 28 días de 8.1, precio promedio de la mezcla mexicana del petróleo el 58.4 dólares por barril, una plataforma de producción promedio de 1.863, bueno, más bien 1.863.000 barriles diarios, y el PIB de Estados Unidos con un incremento del 2.1%. Esto es tomado, obviamente, con los datos que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cumplir el artículo 42 de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, fracción primera. Dentro de las proyecciones económicas hay dos situaciones, hay unos riesgos que existen para el alza y unos riesgos que existen para la baja. En el caso de los riesgos para el alza, tenemos que un mayor crecimiento económico global y una menor inflación impactarían de manera positiva la economía nacional. El incremento de las inversiones en el país, la resolución o disminución de las tensiones comerciales para brindar certeza sobre las oportunidades de inversión para empresas exportadoras, un aumento de la cotización del petróleo con beneficio en el valor de las exportaciones petroleras y la industria manufacturera y minera, y la reducción significativa de las tasas de interés y las primas de riesgo, aunado a un mayor acceso de financiamiento por parte de las empresas. Todo esto nos daría, obviamente, un escenario positivo, ayudaría al comportamiento de la economía nacional y de la economía local. Los riesgos para la baja se están estableciendo, pues el impacto del cambio climático, como lo hemos observado a lo largo de los últimos años. Cualquier desastre natural pues tiene un impacto de manera directa en la economía. Prolongación o escalonamiento de los conflictos geopolíticos. Desafortunadamente en este punto no se ha podido llegar a un acuerdo a nivel internacional, entonces los mercados internacionales pues siguen teniendo pues estas presiones, ¿no? Obviamente existen riesgos en temas de petróleo, en temas de energía, y lo más preocupante pues el tema de las vidas. El incremento mayor al esperado en la producción de petróleo por parte de los países no miembros de la OPEP+, una mayor desaceleración de la economía china, lo cual reduciría las cotizaciones del crudo. China es el país que más exporta y más bien más importa petróleo, es el que más utiliza, entonces cualquier situación de la economía china tiene un impacto en la economía nacional.
condiciones financieras restrictivas por un tiempo más prolongado, menor dinamismo de la actividad económica internacional que afecte la demanda interna de México y reduzca sus exportaciones, y la desaceleración del envío de remesas y turismo. Estos son los dos riesgos para la alza, los riesgos para la baja, y bueno, con todos estos elementos, obviamente hay mayor detalle, incluso el mayor detalle se puede encontrar en la exposición de motivos que tiene el anteproyecto de ley de ingresos. Ahí podemos ya, esto que se presentó, se puede ver de manera más detallada, ¿no? A nivel nacional, a nivel estatal y bueno, a nivel federal. Ahí ustedes van a poder encontrar cuáles son todos los elementos macroeconómicos considerados para la estimación de nuestra iniciativa de ley. En resumen, ¿qué encontramos? Si bien existen indicadores que significan una alerta para la economía mundial y el impacto en la economía nacional, también hay factores que permiten vislumbrar que el comportamiento de la economía nacional resultará positivo. Por ejemplo, de los factores que se comentaban, ya la OPEP decidió postergar el ajuste en la producción que iba a tener. El dato que traíamos cuando lo construimos era este que se señaló, pero ya se decidió postergar ese aumento en la producción. ¿Eso qué significa? Que el precio del petróleo pues se mantendrá todavía por unos meses en los niveles que observamos, es decir, arriba de lo presupuestado por la Secretaría de Hacienda. Entonces es un factor que estaba considerado a la baja, que no se presentó, y eso nos permite tener mejores condiciones a futuros. Con todos estos factores, si me permiten la siguiente diapositiva, ¿qué se presentó al Congreso en materia del presupuesto de ingresos? Se contempla un total de 126.223 millones de pesos, de los cuales 9.2% corresponde a los ingresos propios, que se integra por impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, el 46.2% por participaciones e incentivos económicos. Las participaciones son aquellos fondos que están establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, y los incentivos es la recaudación que realiza el Estado de ingresos federales en materia del convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal. Es decir, también significan parte del esfuerzo recaudatorio que hace la entidad. Y el 44.5% restante corresponde a las transferencias federales etiquetadas, que en materia de gasto se traducen precisamente en el gasto etiquetado. Son estos recursos que tienen un fin específico ya establecido en la ley y o en los convenios de reasignación y descentralización del gasto. De esta cantidad, la mayor importancia la tienen las aportaciones, o el ramo 33, con 49.376.9 millones de pesos, y el restante se integra por los convenios federales y otros fondos distintos de aportaciones, con 6.854 millones de pesos. Nuevamente, el total de ingresos previsto para el próximo año son 126.223 millones de pesos. La iniciativa que está a consideración de primero esta comisión y posteriormente del Congreso del Estado se integra por 8 títulos distribuidos de esta manera. Para ahorrar el tiempo no doy lectura, pero esta es la integración de la estructura de la iniciativa de ley de ingresos, donde establecemos cada uno de los puntos que a continuación detallamos para ustedes. En materia de impuestos, la iniciativa de ley para el ejercicio fiscal 2025 no prevé la creación de ningún impuesto nuevo y mantiene las tasas de los impuestos ya establecidos. Esto es, en materia del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos, se mantiene la tasa del 6%. En materia del impuesto sobre servicios de hospedaje, continuamos con la tasa del 3%, y en el impuesto sobre realización de juegos con apuestas y sorteos, la tasa del 6%. El impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, comúnmente conocido como impuesto sobre nómina, mantiene la tasa del 3%. En el caso de la tenencia, se actualizan las cuotas y tarifas de la tabla a la que se aplican las tasas con un factor de 5.5%, y se mantienen las tasas de esa tabla. Y finalmente también se mantiene en la iniciativa el programa de apoyo en el pago del impuesto sobre la tenencia, que
que significa que todos aquellos contribuyentes cumplidos no pagan el impuesto. Finalmente, también está establecido en ley con tasa 0% el impuesto sobre adquisición de vehículos automotores usados o cambio de propietario, a tasa cero. De esta manera, por impuestos se pretende obtener 7.838 millones de pesos, que significan 11% más que lo que se presentó en la iniciativa del año anterior y fue aprobada por el Congreso, donde resalta particularmente el impuesto sobre nómina con 5.485.0 millones de pesos, 14% más que el ejercicio anterior, y el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos con 2.156.5 millones de pesos, que contiene el programa de apoyo a la tenencia que se ha comentado. En materia de derechos, para construir y presentar a ustedes la propuesta, el proceso que sigue la Secretaría de Planeación y Finanzas es la revisión de los 2.417 conceptos que se establecieron en la Ley 2024, con todas las dependencias, entidades y órganos autónomos que están integrados en la ley. Se actualizan las cuotas y tarifas con el 5.5%, que es un porcentaje congruente con la inflación observada en el Estado de Puebla durante 2024, y se hace un ajuste de redondeo por el cual las cantidades mayores a 60 pesos se ajustan al múltiplo de 5 pesos, inmediato superior, y aquellas que son menores a estos 60 pesos se ajustan únicamente al múltiplo superior de 1 peso. Se revisaron además 99 conceptos para revisar el impacto que representa para el Estado la prestación de estos servicios. De igual manera, se revisa el marco jurídico de los entes públicos para verificar que dentro de las facultades que tienen estos entes públicos exista la obligación de prestar ciertos trámites o servicios y se integren a la propuesta de derechos. Y finalmente llegamos a construir una iniciativa con 2.461 conceptos en materia de derechos por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos públicos descentralizados y los órganos autónomos. Así, en materia de derechos, que es la segunda fuente de ingresos propios del Estado, se estima percibir 3.328.9 millones de pesos, 2.0% más que el año anterior, donde resaltan precisamente los servicios prestados por el Poder Ejecutivo a través de todas sus dependencias. En materia de productos, que son aquellos servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado, las cuotas y tarifas de los conceptos que prevalecen se actualizan con el mismo mecanismo que señalé anteriormente y se incluyen únicamente 5 conceptos, uno menos que la Ley de Ingresos aprobada para 2024. También se establece que en materia de productos, la venta de bienes inmuebles del Estado, en su caso se realizará conforme a las disposiciones legales que apliquen y previo avalúo que haga de estos bienes el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla para asegurar los intereses del Estado. En este rubro se estima recibir 62.7 millones de pesos, 1 millón que corresponde a la prestación de servicios y el restante 61.7% a los intereses por inversiones de recursos estatales. En materia de aprovechamientos, lo que se propone a este Congreso es mantener el esquema que está aprobado en la Ley de Ingresos 2024, que además es igual al que existe en la Ley de Ingresos de la Federación 2024 y que también ya se aprobó el día de ayer en la Comisión de Hacienda del Congreso de la Unión para la Ley de Ingresos 2025. Es decir, una tasa de 1.47% mensual por falta de pago oportuno y en el caso de créditos fiscales, en los casos de mora, aplicar el 0.98% mensual sobre saldos insolutos y en el pago a plazos de créditos fiscales, una tasa diferenciada según el plazo que soliciten los contribuyentes para pagar el crédito fiscal existente. Existen 15 entidades federativas, entre ellas el Estado de Puebla, que establecen el mismo esquema que la Federación, 6 entidades que tienen un esquema progresivo según el plazo con diferentes tasas a la que aquí hemos señalado,
y 11 entidades federativas que establecen una tasa única sin importar el plazo. Adicionalmente, para los gastos de ejecución se propone igual mantener la tasa del 2% aplicable sobre el monto del crédito fiscal en las diferentes diligencias que se realizan en la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución. Lo único que hacemos es de igual manera actualizar los montos mínimos y máximos, de manera que el gasto de ejecución que se cobre no sea menor nunca a 575 pesos, para guardar proporción con el costo que representa para el Estado, pero también para no tener una carga adicional a los contribuyentes que sea onerosa. Estos gastos de ejecución, aplicando la tasa del 2%, nunca podrán superar los 89,205 pesos. En este sentido, por aprovechamientos, se estima una recaudación de 445.4 millones de pesos, integrados en su mayoría por multas y penalizaciones, que son las sanciones que establecen las autoridades administrativas, derivado de sus reglamentos y el incumplimiento a estas disposiciones por parte de los ciudadanos. Por el ramo 28 en materia de participaciones, se estima una recaudación de 56,590.6 millones de pesos. Si bien estos recursos forman parte de los ingresos de libre disposición, así definidos en términos de la Ley de Disciplina Financiera, es necesario recordar que estos se distribuyen a los municipios del Estado, por lo general es el 20%, a excepción del Fondo de Fomento Municipal, que es el 100%. Entonces, estos recursos también dependen de la recaudación federal participable que efectivamente obtenga la Federación en el transcurso del ejercicio. No es un monto definido, si bien ya está señalado y contenido en el presupuesto de egresos de la Federación, el monto va a cambiar conforme evolucione la economía nacional y la recaudación tributaria del gobierno federal. El monto más significativo es el Fondo General de Participaciones, con 44,790.8 millones de pesos. De los incentivos de la colaboración fiscal, que son recaudación que realiza el Estado en términos del convenio, como también lo comenté al inicio de la exposición, se estima recaudar 1,734.9 millones de pesos más, 13.5% adicional a lo aprobado en la Ley de Ingresos 2024. El rubro de mayor importancia es el impuesto sobre automóviles nuevos, ISAN, que en el Estado ha mantenido una dinámica importante en los últimos años. En materia de ramo 33, que son estos recursos que tienen un destino específico de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, se estima recibir 49,376.9 millones de pesos, 0.8% más que el ejercicio anterior. Aquí resalta el denominado FASA, o el Fondo de Aportaciones Federales para los Servicios de Salud, con una disminución de 3,133 millones de pesos, que obedece a la transferencia que ha realizado el Estado de estos servicios de salud al IMSS Bienestar. Estos recursos del FASA de ramo 33 se componen en un principal componente por servicios personales. Al ser las plazas ya reasignadas al IMSS Bienestar, el IMSS Bienestar es quien se encarga de cubrir ese capítulo 1000 y por lo tanto disminuyen los recursos al Estado. No significan propiamente una disminución o una reducción del presupuesto aprobado para la entidad, sino el mecanismo diferente en el que ahora están contratados los diferentes categorías del personal de salud. Por convenios y otras aportaciones que también derivan del presupuesto de egresos de la Federación, se prevé obtener 6,845.4 millones de pesos, donde destaca principalmente el rubro de educación superior universitaria, que integra de manera primordial el subsidio federal a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dentro de esos 5,522.5 millones de pesos. Esto es
rubros generales, cómo se integra la iniciativa y el presupuesto de ingresos del Gobierno del Estado para 2025, que está a consideración de esta Comisión de Hacienda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, subsecretario. Abriría yo este micrófono si es que algún diputado o diputada quisiera hacer uso de la palabra. Sí, diputado Rafa, después la diputada María de la Barreda y damos otra ronda. Bien, pues sean bienvenidos. Gracias a los funcionarios de Finanzas del Estado. Bienvenidos. Es de reconocer que sí, pues hay algunos conceptos que creo que no varía mucho, pues, respecto del sexenio anterior, del año anterior. Es de reconocer también que, por ejemplo, en el tema de grúas, ya se sujetan los concesionarios a las tarifas del Estado, oficiales. Eso es bueno, antes no se hacía. Estuvimos insistiendo mucho hace 2 años en ese tema, al fin se logró. Solo tengo 2 observaciones, 2 peticiones sobre 2 artículos. Uno de ellos es el artículo 26, referente a las personas que salen de secundaria y preparatoria, que tienen que legalizar sus títulos antes de pasar. Los que salen de secundaria para pasar a preparatoria tienen que legalizar sus títulos ante la Secretaría de Gobernación y pagar un monto de 345 pesos por este trámite. Si bien es cierto, para los poblanos, poblanas que hacen grandes esfuerzos, todos los papás hacen grandes esfuerzos por sacar adelante pues, los estudios de sus hijos, además de inscripción, mensualidad, reinscripción, lo que proceda, cobrarles este monto. Entiendo que este trámite es por si llegara a darse alguna falsificación, quizás alguna modificación en promedios, en el propio documento que expedió la SEP. Entiendo que es para eso, para estar seguros de que ese documento está llegando tal cual se expidió. Se me hace irrisorio que la misma autoridad que expide el documento oficial cobre para darle fe a ese mismo documento que emitió pues el mismo gobierno. Y se estaría partiendo de la premisa. Dicen que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pues aquí pareciera que todos son culpables hasta que demuestren lo contrario, ¿no? Sería al revés. Creo que ese concepto, si hubiera voluntad de parte de Gobierno del Estado, de parte de Finanzas, pudiera catalogarse como tasa cero, en aras de no cometer, en mi opinión, esta injusticia, pues con los padres de familia de esas personas que salen de secundaria y hacen trámites para el siguiente nivel de estudios en el Estado. Esa sería una propuesta que les hago en este artículo. Y otro artículo más, el artículo 29. Este artículo trata del cobro de correcciones a las actas de nacimiento. Y se le cobra al ciudadano. Si el ciudadano quiere corregir un acta, se le cobran 300 pesos por esa corrección por parte del Estado. Muchos, aun cuando muchos de estos errores surgen pues de los propios que llevan el registro civil, no del ciudadano, no es un error del ciudadano y se le están cobrando 300 pesos. Yo sé y soy consciente que hace algunos años se ha hecho un gran esfuerzo muy bueno de digitalizar, de poder tramitar actas ya vía en línea, ya se está haciendo, pero para llegar a esto se tuvo que ir a los municipios, a las comunidades, a arrastrar toda la información que esto implicaba.
y en ese esfuerzo, que es bueno, pues hubo errores involuntarios cometidos por quienes hicieron este esfuerzo, que es quienes llevan el registro civil, no las personas que estaban registradas en esos libros en todo el estado. Entonces, cuando alguien va en su mayoría, no digo que todos los casos, en su mayoría, cuando alguien va a pedir una corrección de datos, y el caso más sonado, el más común, es el error de que el acta dice lugar de nacimiento en casa de habitación, porque así se hace pues en muchos pueblos, en muchas juntas auxiliares. Se me hace injusto que el ciudadano pague 300 pesos por una corrección de un error que él no cometió. Tendríamos que irnos quizás a investigar caso por caso, porcentajes, etcétera, pero creo que en la mayoría de los casos el ciudadano no es culpable de estos errores, y son 300 pesos que, pues bueno, finalmente, pues de 300 pesitos, de 5, de 10 acá, de 20 allá, pues se viene juntando cargas importantes a los ciudadanos que finalmente también repercuten y dejan de tener otros servicios, otras cosas por pagar este tipo de trámites que finalmente no son culpa de ellos. Lo pongo en la mesa, son 2 casos. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado. Si me permiten, le daríamos el uso de la palabra a la diputada María de la Barreda. Buenos días y bienvenidos. Solo tengo una propuesta y voy a leer un antecedente importante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la acción de inconstitucionalidad 19-2023, declaró inconstitucional el cobro por la búsqueda de documentos en el registro civil del municipio de Bacalar, Quintana Roo. Este cobro estaba previsto en el artículo 83, fracción cuarta, inciso N, de la Ley de Hacienda del municipio de Bacalar. Puntos relevantes del caso de Bacalar. Bueno, pues la primera fue la decisión de la Suprema Corte. Este cobro vulnera los derechos fundamentales como el acceso de la seguridad jurídica y el principio de legalidad tributoria. La búsqueda de documentos es una actividad administrativa que no genera costos adicionales significativos y por lo tanto no debe ser gravada. Precedente legal. La Suprema Corte estableció que este tipo de cobros pueden constituir un abuso de la potestad tributaria y afectar el acceso de los ciudadanos a servicios públicos esenciales. En el caso de Puebla, la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2025, en el artículo 27, fracción cuarta, inciso C, establece un cobro de 65 pesos por la búsqueda de actas o antecedentes registrales en el archivo de los juzgados o de la Dirección General de Registro del Estado Civil de las Personas. Este cobro aplica cuando la persona no proporciona datos precisos de ubicación del acta como número del libro o de acta y requiere de una búsqueda manual. Implicaciones legales para Puebla. Puede ser posible inconstitucionalidad. Dado el precedente de Bacalar, este cobro podría ser considerado inconstitucional, ya que la búsqueda de documento no genera costos adicionales significativos y es parte de las funciones administrativas inherentes del registro civil. Recomendaciones para el Estado de Puebla: revisar y, en su caso, adecuar la normativa para evitar declaratorias de inconstitucionalidad, conflictos legales y garantizar el acceso gratuito a servicios esenciales. El fallo de la Suprema Corte refuerza la necesidad de garantizar el acceso gratuito a servicios básicos como la búsqueda de documentos en el registro civil. Las entidades federativas, incluyendo el Estado de Puebla, deben alinear sus leyes de ingresos a los principios constitucionales para evitar sanciones legales y proteger los derechos de los ciudadanos. Una de mis propuestas es que, por lo tanto, su tarifa que debe de ser igual a 0 en la búsqueda de actas de nacimiento. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada María de la Barreda. Le daríamos el uso de la palabra al diputado José Miguel Trujillo de Ita. Gracias, muy buenos días, bienvenidos a todos los servidores de la Secretaría de Finanzas.
Mi pregunta está en el siguiente sentido. En términos generales, ¿las participaciones federales aumentan o disminuyen? Por un lado. Por otro lado, escuché que el precio del petróleo en un momento se manejó una cantidad de 13.24 por barril y en otro momento se manejó algo así como 50 y tantos dólares por barril, que se estaba por ajustar el precio, y ahí me queda una duda porque hay una gran diferencia entre el precio en un momento que estamos hablando, me parece que de 2023, y en otro que estamos considerando el precio por barril para el 2025. Entonces me quedó esa duda. Aunado a esto, repito, saber si las participaciones federales aumentan o disminuyen. Ya nos hicieron del conocimiento de que hay una desincorporación del sector salud, por lo cual hay una disminución de más o menos 3,000 millones de pesos. Eso nos queda claro, pero en términos generales, ¿hay un aumento o una disminución de las participaciones federales? Un segundo. ¿Algún diputado o diputada quisiera hacer uso de la palabra? Diputado Mauricio Céspedes. Gracias, buenos días y bienvenidos a todos. Nada más preguntar un estimado, o si tienen el dato exacto, nos ayudaría. Yo estoy de acuerdo con ustedes, compañeros, en eso de la búsqueda y errores de los del registro civil, pero los tiempos nos han alcanzado y son otros. ¿Cuánto es lo que se ingresa por corrección de actas, por búsqueda, lo que comentaba aquí la diputada María? ¿Cuánto es lo que ingresa en cantidad? ¿Con eso nos alcanza para subsanar en la suma el recurso del ejercicio fiscal de algún municipio? Gracias, diputado Mauricio Céspedes. Preguntaríamos si alguien quiere hacer uso de la palabra. Diputada Modesta, y le cederíamos la palabra al diputado Julio Huerta también. Sí, en el mismo tema de las actas de nacimiento, la situación es de que no solamente se cobra por la corrección de acta aquí en Puebla, sino muchas veces lo regresan a sus comunidades para que se inicie un juicio de corrección, en donde la ciudadanía tiene que pagar de 4,000 a 7,000 pesos con los abogados para que se haga esta corrección. Así es que yo creo que ahí tenemos que ver mucho por el desgaste económico de la ciudadanía, sobre todo en las comunidades, cuando ellos de hecho no tuvieron culpa de error de dedo en el momento del registro, o cuando se transcribieron las actas de nacimiento y se concentraron al Estado. ¿Es cuánto? Gracias, diputada Modesta. Le cedería el uso de la palabra al diputado Julio Huerta. Muchas gracias, diputada presidenta. Yo quiero manifestar un comentario en relación a lo que comentó el diputado Rafael Micalco, que tiene que ver con la legalización de títulos. Primero, comentar que los certificados de educación secundaria no necesitan en ningún caso, para acceder a la preparatoria y para ningún trámite, ser legalizados. En segundo lugar, pues ya existen a partir del 2022, si no tengo mal el dato, los certificados electrónicos, que dice abajo la leyenda, se establece que no necesita ese documento ningún tipo de legalización, y como pertenecen al Sistema Nacional Educativo, pues entonces no es necesario ningún trámite con ellos. En lo que se refiere a los títulos profesionales, ahí sí se necesita un análisis más amplio de esta situación, porque existen instituciones de los gobiernos federales y locales que solicitan la legalización de los títulos. Tal es el caso, por ejemplo, de los títulos de abogados, que para ser registrados ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado exigen la legalización, ¿sí? Entonces yo creo que necesita un análisis más amplio de cada circunstancia, ¿verdad?,
para poderlo establecer en la ley de ingresos del Estado. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, diputado Julio Huerta. Yo solo quisiera hacer una apreciación. Sí, diputado. Sí, referente a la participación de mi compañero anterior, se tendría entonces, en todo caso, si es que fuese así, ser más explícitos en el texto respecto del artículo 26. Nada más especificar pues, cuáles específicamente son los que se cobran, porque aquí abarca, bueno, habla de manera genérica. Quizás si ese es el caso, se tendrá que pues, solo modificar el texto de la ley de ingresos, si fuera el caso. Muchas gracias, diputado. Tomo nota también de la aportación que acaba de hacer usted. Y yo quisiera comentar, en la última tabla que nos mostró el subsecretario, me parece relevante destacar que hay dos componentes que aparecen en cero, que creo que valdría mucho la pena reconsiderar, o si existe algún por qué no se están considerando, sobre todo hablando de presupuestos transversales en perspectiva de género. Hay dos programas que ya nos incorporaron, que es el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas, o conocido como el PAIMEF, y el programa para el adelanto, bienestar e igualdad de las mujeres. Considero que ambos convenios que eran signados en algún momento con el INMujeres, pues sí abonaban, particularmente para las regiones más alejadas del Estado, donde se podían considerar la instalación de centros que apoyaban a las mujeres, preguntar por qué circunstancia no se incorpora en la ley de ingresos y aparecen en cero ambos programas. Esa sería mi participación. Yo cedería el uso de la palabra a los compañeros que vienen de Finanzas y Planeación para después poder someter a consideración lo que aquí se ha puesto en la mesa, tanto de los artículos que se han mencionado. Por favor, subsecretario, usted me indica si es quien hace uso de la palabra. Gracias, muy amable. Si me permiten, en el orden que expusieron los diputados, y en la primera intervención, junto con el comentario que hizo el diputado Julio Huerta, efectivamente el concepto es amplio, el que establece la ley de ingresos en general por la legalización de las firmas, y habla caso de las instituciones educativas y otros casos. ¿Por qué no eliminar en este momento el tema de las instituciones educativas? Porque la disposición y la referencia a que hacen ahora los documentos a partir de estos cambios con la modalidad electrónica, aún existen documentos que no tienen esa leyenda y que fueron expedidos por instituciones públicas o privadas que requieran los ciudadanos esa legalización. Entonces, si no tuviéramos el concepto como lo estamos estableciendo, no podría cobrarse el derecho, insisto, para esos documentos que forman parte o que se expidieron en años anteriores y que por algún trámite el ciudadano requiera la legalización de la firma, de acuerdo a los antecedentes que existen en los archivos de la Secretaría de Gobernación. Por eso se mantendría el concepto, y tendríamos que señalar que corresponde también a las instituciones educativas, ya sea públicas o privadas, insisto, que pidieron documentos en años anteriores que no tienen las características que ya bien comentó el diputado Julio Huerta. Ese sería el comentario en ese sentido. Sí, gracias. Ahora, respecto a la acción de inconstitucionalidad en contra del municipio de Bacalar, aquí en una primera instancia quisiera manifestar, en lo que se refiere al reconocimiento del derecho de la identidad, la Ley de Ingresos del Estado incluye cuota cero para diferentes trámites, incluso esta búsqueda de actas para aquellas personas mayores. Sin embargo, a diferencia de lo que se expone, sí significa un trabajo para las instituciones del registro civil buscar las actas. Si llega Marco Polo Sánchez Arfán y quiero buscar mi acta, oye, no tengo el número del libro, no tengo el número de acta, búscame. Eso sí representa un trabajo para los servidores públicos del registro civil, y por lo cual
se considera la prestación de ese servicio. Aquí, Isa, no sé si tengamos algún comentario técnico adicional, por favor. Diputados, buenos días. Muchas gracias. Miren, también algo que hay que considerar es que actualmente, como lo decía el diputado Micalco, estamos en el proceso de digitalización de todo el tema de registro civil. Sin embargo, la mayoría de los municipios no están digitalizados. Entonces, esto implica una búsqueda manual en cada libro. Como lo leyó la diputada, es que el cobro es cuando la persona no acompaña su copia. Aquí tengo mi copia de mi acta, entonces ya con eso ahí está el libro, la fecha, todo eso. Que estamos hablando de cientos y cientos de libros por año por juzgado. Entonces, tan solo en Puebla tenemos 5 registros civiles. Entonces, eso sí implica mucha búsqueda, mucho trabajo manual, porque no está la digitalización total. Entonces, solo va para esas personas que no tienen ningún antecedente. Y también es para, recordemos que la naturaleza jurídica del derecho es cobrar a las personas lo que le representa al Estado esa prestación de servicios. No es solamente imprimo una copia o te busco en una computadora. Y aún así, tendríamos que tomar en cuenta el equipo que tenemos, las personas que se dedican a esto, el gasto de la energía eléctrica, el mantenimiento, los muebles, los inmuebles, etc. No es solamente el prestar, el imprimir o el buscar. Tiene toda una repercusión y tiene toda una serie de elementos y factores, cada uno de los servicios que se vienen prestando. Entonces, de esta manera, y tal como lo explicó la diputada, en este municipio de Bacalar se declaró la inconstitucional de este servicio. También ahí tendríamos que partir cuánto es la cuota que se está cobrando ese municipio, lo que implica para ese municipio de Bacalar. Y también lo que necesitamos nosotros saber es, si bien ya está el criterio de la Suprema Corte y ahorita está en trámite unas acciones de inconstitucional promovidas pero contra Puebla, pero no están resueltos. Entonces, cada estado y cada concepto tienen una diferente cuota, una diferente mecánica y una diferente circunstancia. Entonces, tampoco podemos compararnos en un gran sentido de si una licencia cuesta aquí tanto, cuánto cuesta acá, cuánto cuesta en otro estado. Y estaríamos en la espera de que resuelva la Corte sobre las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra el Estado de Puebla, y son muy pocos los conceptos de búsqueda que tenemos con esa mecánica, diputada, de una búsqueda manual, tanto en registro civil como en registro público de la propiedad. Estamos en caminos de la digitalización, pero todavía no se logra. También por el tamaño de nuestro estado, el número de municipios y todo el número de personas que habitamos en el estado y que nacemos en el estado de Puebla. Gracias. Concluimos las respuestas de todas las preguntas y ya pasamos a los particulares de... Sí, por favor, perdón. Respecto a la pregunta del diputado José Miguel Trujillo Dita, precisamos con gusto, sí, dimos lectura de varias cifras. En el caso del precio del petróleo, en primer lugar, los $13 de los que hablamos es la diferencia que se ha observado durante 2024 respecto a la estimación que presentó la Secretaría de Hacienda para construir el presupuesto 2024. O sea, lo que hemos observado en este año son $13 por arriba de ese precio en promedio. Y lo que esperamos para el siguiente año es un precio de $58.4 por barril, previsto igualmente por la Secretaría de Hacienda para 2025. A lo mejor ahí en el momento que expresamos las cifras no lo dejamos claro, pero los 13 es la diferencia que ha estado por arriba durante 2024. Y respecto a sus otro cuestionamiento, en tema de participaciones, ramo 28, sí tenemos recursos adicionales del 4.9%, participaciones ramo 28. Y en materia de ramo 33 es donde tenemos un incremento ligero en lo que estamos presentando respecto al año anterior. Ahí lo vemos, este es ramo 28, ese es el 4.9% más. Y si avanzamos, por favor, la siguiente. En ramo 33 el incremento es marginal, es muy pequeño,
¿qué deriva de esta reducción en el fondo de aportaciones para los servicios de salud? Para la pregunta que nos hizo el diputado Mauricio Céspedes, de acuerdo con los últimos datos que tenemos, la recaudación por búsqueda de actas en el Archivo Histórico del Registro Civil, tenemos una recaudación de 29,280 pesos al mes de octubre. Isa, no sé, respecto a la pregunta de la diputada Modesta Delgado, en cuanto a los juicios del registro civil. Por favor. Aquí, diputada, recordemos que tenemos nosotros, esta ley es una ley tarifaria. Entonces, aquí nosotros estamos poniendo por qué concepto y por qué cuota, pero los procedimientos están establecidos en las leyes particulares. Hay situaciones que son subsanables en el propio registro civil, que son las correcciones menores, como lo decía el diputado Micalco, si dice nacido en su casa o nacido en el hospital, o si hay correcciones que son menores de datos y todo, administrativas. Gracias, diputado. Y hay otras que son de fondo, que son profundas, suponiendo que mi acta dijera María Isabel Vargas y no tiene López, o me fue a registrar el señor Marcos Vargas sin su segundo apellido. Ese tipo de circunstancias que son más de fondo requieren necesariamente la prosecución de un juicio. No es al criterio del registro civil, sino es en términos del Código Civil del Estado. Y lo que decía hace un ratito también abona, la parte de que no todo está centralizado o digitalizado. Hay libros desaparecidos, hay asientos que no existen, hay personas que lo utilizan para legalizar individuos que no son mexicanos, etc. Entonces, todas estas situaciones son las que requieren la prosecución de un juicio, y es por eso que requieren también el contratar un abogado, etcétera, para que lleve. Y ya, bueno, y ya nos metemos a otro tema que no es de esta mesa. Pero todas las correcciones administrativas, como lo precisa el diputado Huerta, son las que sí se trabajan aquí en el registro del Estado Civil de las personas. La intervención del diputado Julio Huerta, bueno, nos ayudó a hacer precisiones, no haría algún comentario adicional. Y respecto a su planteamiento, diputada Lupita Vargas, ¿por qué no aparecen en este momento los convenios de los dos programas que usted señala? En la apertura programática que se estableció para 2025 e incluso ya en el proyecto de presupuesto que presentó el Congreso de la Unión, estos recursos aparecen como no distribuibles geográficamente. Es decir, ningún estado tiene asignación. Eso no significa que no puedan llegar los recursos. ¿Qué necesitamos? Precisamente que el Estado de Puebla, a través de las instancias correspondientes, realice la firma de los convenios respectivos, de manera que en el transcurso del ejercicio 2025 puedan captarse esos recursos, realizar las acciones necesarias y, por supuesto, registrarlos en su momento como un ingreso y como un gasto para la cuenta pública del próximo año. Pero la respuesta es esa, tanto en la información preliminar como en el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación 2025, los recursos no vienen asignados para ninguna entidad de estos dos programas. Esperaríamos ya la operación para la firma de los convenios de descentralización de estos programas. Muchas gracias, subsecretario. Solamente hacer una precisión. El diputado Micalco había comentado algo relativo al artículo 29 respecto al cobro de correcciones de actas de nacimiento, y le voy a dar el uso de la palabra porque quería hacer algún comentario adicional. Gracias, presidenta. Sí, sería respecto a los dos artículos, hacer una propuesta en el texto, dada la intervención del compañero diputado, quien tiene amplia experiencia en temas de gobernación, que ya estuvo ahí, que al final solo se le anexe, quedan exentos los títulos de primaria, secundaria y prepa, o los extemporáneos o los de fuera del estado, porque ahí sí hay que verificar si es de Guanajuato, si es de San Luis, si es de otro, ahí sí hay que verificar la autenticidad
del documento que está presentando en este estado, porque son otras autoridades. La propuesta sería esa, sencilla, en base a las palabras del diputado, es que quedan exentos de este cobro los títulos de primaria, secundaria y prepa. Ya universidad, pues ya digo, los que fuimos universitarios y trabajamos, pues ya no es tanta carga para los papás, ya también es para los que estudian en la universidad. Esa sería la propuesta. Y del tema 2, entiendo muy bien, ejemplo, caso Jalpan, la Junta Auxiliar está a pie de carretera, tiene mejores condiciones, la cabecera está a 5 horas de camino de terracería, y donde guardan el registro civil está en condiciones de humedad, etcétera. Ahí no sé qué van a hacer, pero sí es complicado, entendible, pues. Sería la propuesta respecto al artículo 26. Yo creo que con eso conciliamos los criterios, y el tema de las actas, pues bueno, ya dio cuenta la secretaria. Es cuanto. Gracias, diputado. Le daríamos el uso de la palabra a la diputada María de la Barreda. Bueno, yo sí quisiera que en el caso de las actas de nacimiento de búsqueda, pues lo pongamos en específico, porque solamente dice, por la búsqueda de actas en el Archivo Histórico de Registro del Estado Civil de las Personas, por cada año y juzgado que se revise. Entonces, a mí sí me gustaría que lo especifiquemos, que solamente va a aplicar el cobro a la persona que no proporciona datos específicos. Entonces, para que no se vaya a declarar inconstitucionalidad. Entonces, sí pediría a la presidenta que tome nota para que en este caso sea muy específico. Por favor, es cuanto. Gracias, diputada María de la Barreda. ¿Alguien de los diputados, diputadas quisiera hacer? Diputado Julio Huerta, diputada Modesta, por favor. Bien, en el tema del cobro de la certificación de los certificados de primaria, secundaria y preparatoria, yo estoy de acuerdo que se realicen, porque realmente se verifica que sean auténticos y que la persona haya cursado realmente tanto la primaria, la secundaria y la preparatoria, independientemente de que también es un ingreso hacia el gobierno del Estado que repercute también y con beneficio a los municipios. Estoy de acuerdo, es cuanto. El diputado Julio Huerta. Gracias, diputada presidenta. Solamente dos comentarios, si me permiten. El primero de ellos, a mí me gustaría saber cuál es el monto de percepciones que se tienen considerados por los impuestos al 6% de juegos y sorteos, en ambos, si son tan amables. ¿Sí? Y en relación al ya multicitado artículo 26, solamente comentar que los documentos que personas que estudian en otros estados y vienen a nuestro estado a continuar con ellos, no se legalizan en Puebla, se legalizan en sus territorios de origen. ¿Sí? Es cuanto, muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro diputado o diputada? Yo solamente también quisiera saber qué monto de recurso representa para el Estado este artículo 26. Si decidiéramos exentar el cobro de la legalización de primarias, secundarias, bachilleratos, que son los que se consideran probablemente más complejos para la población, ¿cuánto significa en recurso para el Estado hacer esa modificación? Esa sería mi pregunta, y bueno, cederíamos el uso de la palabra a la Secretaría de Planeación y Finanzas. Ahorita lo que checamos los datos, le quisiera decir, diputado, de los impuestos sobre la realización de juegos con apuestas, estos son los impuestos que van a los casinos específicamente. Así es. Y el otro impuesto de rifas, loterías, sorteos y concursos se refiere únicamente a los de pronósticos deportivos y Lotería Nacional. Entonces, ese monto de impuesto solamente es para los poblanos que salgan beneficiados en algún sorteo nacional y los que están obligados a pagar, no sé, el impuesto. Entonces son cantidades
demasiado pequeñas, y en el de casinos también tenemos un número muy pequeño de casinos. Pero ahorita aquí les damos los datos. Gracias, muy amable. Gracias. En el primer caso, en el que está el impuesto que está a cargo de los organismos descentralizados, bueno, que ya está la fusión de Lotería Nacional y Pronósticos Deportivos, la recaudación estimada para el próximo año es de 8 millones de pesos. Esa es una recaudación completamente que depende del azar, ¿no? No la podemos estimar, depende de la suerte de los poblanos, y que además cobremos el premio en su caso aquí en Puebla. Si un poblano se va y cobra el impuesto, el premio en Ciudad de México, el impuesto se lo retienen y lo pagan allá. Y en el caso de los casinos, la recaudación estimada es de 58.5 millones de pesos. Aquí 58.5 millones de pesos. Aquí, por ejemplo, tenemos que hacer la aclaración. En el mes de septiembre de este año, Play City suspendió operaciones en el estado, y ahí perdimos una recaudación por la dinámica propia de esta industria del juego. Gracias. A sus órdenes, diputado. Y en materia de la recaudación por legalización, la legalización al mes de octubre del año 2024 tenemos 18.6 millones de pesos. Aquí tendríamos, porque es un concepto general, una cuenta de recaudación para identificar cuántos servicios son por institución educativa, cuántos son por los otros y los otros conceptos que establece la propia ley, del artículo 26, además de los niveles educativos. Porque además, insisto, de las instituciones educativas, instituciones de educación pública y privada, se cobra también por la certificación o la legalización de firmas de autoridades municipales, estatales, notarios, funcionarios del Poder Judicial y en general de los servidores públicos a los que esté encomendada la fe pública del Estado de Puebla. Aquí tendríamos que verificar con la Secretaría de Gobernación, particularmente la Dirección General de Gobierno, qué cantidad de servicios se prestan por cada uno de estos conceptos que menciona la ley para poder identificar y tener el dato. Y bueno, ya la consideración de la propuesta que mencionaron los diputados, pues está para valoración de la propia comisión. Sí, diputado Micalco. Bien, la propuesta de redacción de un servidor parte del dicho de mi compañero diputado de que esos rubros no se cobran. Entonces, no pasa nada si se especifica que quedan fuera de este artículo, ¿no? Porque de por sí no se cobran. Creo que no pasaría nada. Pero por lo que veo es que sí se cobran. Entonces, y por lo que entiendo, por el dicho de ustedes, son 18 millones de todo este artículo y habría que ver cuánto es de primaria, secundaria y prepa y los demás conceptos, ¿no? Entonces, creo que de los 126 mil millones, no sé qué porcentaje sea de esos 18 millones, pero es menos, es un hecho, ¿sí? Creo que no es muy gravoso. No necesariamente, difiero de mi compañera diputada, no necesariamente lo que se vaya a recortar o lo que se vaya a dejar de percibir de ese monto tiene que ser de municipios, puede ser de alguna economía, se reponen, puede ser de alguna otra decisión que tome el gobierno del Estado. Eso ya le toca al gobierno del Estado, no está en nuestra cancha. Puede ser, pero esa es decisión del gobierno del Estado, cosa que se respeta. Aquí la propuesta es especificarlo. Creo que al Estado no es muy gravoso para el Estado y sí es muy, muy beneficioso
para miles de familias que tienen hijos y brincan de primaria a secundaria, de secundaria a prepa y de prepa a universidad. Creo que el beneficio es muchísimo y lo gravoso es mínimo. Creo que vale la pena especificarlo en este artículo, que queden exentos esos 3 grupos de los, no sé cuántos sean, 10, 15, 18, que pagan impuesto por este concepto, creo que por estos derechos, y creo que sería muy bueno y sería un muy buen mensaje. Del tema de las actas, entiendo por esas situaciones que yo he vivido también allá en esas comunidades tan lejanas, tan complejo que es encontrar esos datos de muchas de esas personas, que sí es una realidad, yo lo he visto. Insistiría nada más en el artículo 26, si ustedes tienen a bien, no tuvieran ningún problema. Gracias. Sí, diputado José Miguel. Tienen el micrófono por ahí. Una pregunta en relación al tema que se está tratando del cobro de estos certificados. ¿Desde cuándo se lleva a cabo este cobro? ¿Desde qué año? O sea, yo creo que es importante también saber desde cuándo se está cobrando, porque en muchas ocasiones consideramos hoy sí, pero mañana ya no, pero ahora otra vez sí. Entonces, para mí sí es importante saber desde cuándo se está llevando a cabo este cobro, por favor. En reserva de verificar el dato, diputado, puedo comentarle que desde que yo tengo conocimiento, hace ya más de 10 años, y son muchos más, el concepto está establecido. Insistimos en que son por las características en que se expedían los documentos. ¿Por qué se conserva? Y en el análisis que se hace con la Secretaría de Gobernación de los conceptos que se van a mantener, insisto, es por esos documentos expedidos con anterioridad a todas estas modalidades electrónicas donde ya está la base del sistema educativo nacional, etcétera, etcétera, pero documentos que no se expidieron en ese momento, ¿no? Puedo hablar a lo mejor de mi certificado de primaria. Si yo lo requiriera una legalización de las firmas, tendría que hacer el trámite y es por lo que se conserva y es por lo que se paga, ¿no? Ya lo comentó el diputado Julio Huerta, las características de aquellos por los cuales ya no se paga y que obviamente si del análisis seguramente que se haga con la Secretaría de Gobernación, pues ya el número va decreciendo de solicitudes de este servicio para los certificados de instituciones educativas. Gracias, subsecretario. Diputado Micalco. Gracias, presidenta. Un punto muy importante que creo que no debemos de perder de vista es que la legalización la hace la misma instancia, o sea, el gobierno del Estado, es la Secretaría del Estado. Entonces, no hace falta más que un convenio entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, para que hagan este trámite. Sí, sería como, yo te expido el documento al ciudadano, que el gobierno es uno solo, yo te expido este documento y para que pases al siguiente nivel, págame 300 pesos para ver que si es el que te acabo de expedir. Sería tanto como eso y creo que no es justo, ni conveniente, ni rentable para las familias poblanas. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, diputado Micalco. Pues no habiendo más oradores enlistados, hay 2 consideraciones que vamos a poner a votación que tienen que ver con el artículo 26 relativo a la legalización de documentos de autoridades de instituciones de educación pública y privada, en la que se mencione o se exente el cobro para las primarias, secundarias y bachilleratos, y por otro lado el artículo 27 en su fracción cuarta relativo a la búsqueda de actas en el archivo histórico del registro del Estado Civil de las personas, en el que no se muestre ningún dato adicional o no se incorpore algún documento o copia de acta de nacimiento. Las vamos a someter a consideración en bloque, por lo cual yo pregunto a las y los diputados, quienes estén por la firma.
no he recibido una respuesta de sí o no, si están de acuerdo con esa respuesta y lo pasemos a la Por favor, subsecretario. Yo este punto lo dejaría primero a la votación de esta comisión para que si gustan ya el aspecto técnico lo podamos ver, pero una vez que el Congreso, perdón, la comisión haya decidido sobre esta propuesta. Con gusto, si es positivo, nosotros apoyamos técnicamente para la redacción de esta propuesta. Muy bien, pues entonces queda claro, son dos modificaciones las que se propusieron al artículo 26 y al artículo 27 en su fracción cuarta, por lo cual yo pregunto a las y los diputados quienes se encuentran por la afirmativa de las propuestas antes mencionadas. Sí. Así es. Funcionarios de la Secretaría de Finanzas. Se dieron las generalidades del paquete fiscal, únicamente era exposición, era informativo, y tendríamos que pasar al punto 5, que es propiamente ya el dictamen de la Ley de Ingresos del Estado, que son sobre lo que versaron las propuestas, los comentarios, para ya poder votar como tal lo que plantearon aquí la diputada y el diputado Micalco. Sí, como estaba planteando aquí con la presidenta. Sí. Ok, bueno, concluiríamos entonces este punto del orden del día, que es correspondiente al número 4, y pasaríamos al número 5 del mismo, que corresponde la lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen con minuta de Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2025, para cual vuelvo a ceder el uso de la voz a la Secretaría de Planeación y Finanzas. Por parte de la Secretaría no habría ningún comentario adicional, solamente como comentábamos, brindar el apoyo técnico en caso de que de lo que apruebe esta comisión. Perdón, sí, diputado. Yo solo reservarme, en caso que se someta a votación, reservarme el artículo 26, en los términos que ya lo platicamos, para ver qué opinan los diputados. Solo hacer esa reserva y únicamente. El otro del registro civil, entiendo la explicación de la secretaria y lo retiro. Ok. No habiendo más intervenciones por parte de las y los diputados, si no estoy en el error jurídico que me apoye, aprobaríamos el dictamen en lo general para pasar a las consideraciones particulares que ha hecho referencia a los diputados. ¿Es correcto? Se puede dar la dinámica, al final aquí hay un poquito de más margen, a diferencia del Pleno, de que si lo tienen a bien votar las propuestas que ya se hicieron, porque justamente se está construyendo el dictamen de la Ley de Ingresos. Entonces ya se hicieron algunas consideraciones sobre un proyecto, se pueden someter a votación las consideraciones, lo que determine la comisión, y ya una vez que se subsana o que se atiende, perdón, esa parte, votar el proyecto en general, pero en los términos, si hay o no modificaciones, como ustedes lo determinen. Sí. Gracias, abogado. Nada más ahí yo preferiría que fuera como lo planteó la presidenta, porque así me da oportunidad de pues emitir un voto en lo particular posterior a aprobar, en su caso, la ley estatal, porque si no tendría que votar toda la ley estatal en contra, y pues tampoco es un buen mensaje y tampoco quiero hacer eso. Prefiero que votemos en general y que cada quien su propuesta, bueno, en este caso solo está la mía, la votemos en lo particular y si es aprobada bien y si no, no pasa nada. Perdón, sí, diputado. Yo creo que podemos pasar a la votación y votar en lo general a favor, y si alguien tiene que votar en contra en lo particular, pues lo puede hacer de esa manera, ¿no? Gracias. Sí, de hecho, justamente íbamos a comentar eso, se puede manifestar, hacer literalmente esa manifestación a favor en lo general y me abstengo en tal artículo. O sea, sí se puede dar esta dinámica que justamente propone el diputado Miguel. Perfecto. Entonces pasaríamos al voto en lo general para hacer las particularidades que ya se han referido con anterioridad. No habiendo más intervenciones, pongo a su consideración para su aprobación el dictamen antes referido, para la cual le voy a pedir a mi compañero diputado secretario pueda recabar la votación.
Con mucho gusto, diputada presidenta. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestar o levantando la mano. Informo, presidenta, que es aprobado por unanimidad el dictamen, en lo general. Muchas gracias, diputado secretario. Ahora bien, una vez votado en lo general, haría yo la siguiente consideración respecto a los artículos que comentaron el diputado Rafael Micalco y la diputada María de la Barreda, en el artículo 26 y el artículo 27, fracción cuarta, para lo cual preguntaría a las y los diputados, quienes se encuentren por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿En contra? Sí, muy bien. Pues se desecharían estas dos consideraciones, para lo cual le pido también al jurídico y a servicios parlamentarios que tomen nota de este punto en particular. Pasaríamos al punto número 6 del orden del día, correspondiente a la lectura, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de dictámenes con minuta de decreto, por lo que se expiden las leyes de ingresos municipales para el ejercicio 2025 y la zonificación catastral y tablas de valores unitarios de suelos urbanos y rústicos, así como los valores catastrales de construcción por metro cuadrado en los municipios siguientes. En virtud de que los municipios enlistados ya fueron enviados a sus correos institucionales en el orden del día, les solicito quienes estén por la afirmativa de la dispensa de su lectura, sírvanse manifestarlo. Y más bien la lectura del listado de los nombres de los municipios, ¿no? Y cederíamos el uso de la palabra a la Secretaría de Planeación y Finanzas. Gracias, nuevamente. Aquí, en primer lugar, lo que me gustaría comentar a todos ustedes, diputados, es que la atribución o la función de la Secretaría de Planeación y Finanzas es acompañar y brindar asesoría a los ayuntamientos para la integración de sus iniciativas de ley de ingresos municipal, ya que es potestad de ellos precisamente presentar las iniciativas y en pleno respeto a la autonomía municipal establecida en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nosotros brindamos ese acompañamiento. De esa manera, lo que nos permitiríamos exponer y atender sus dudas, por supuesto, es los criterios generales que nosotros revisamos, que también sirven para el acompañamiento que se hace a través de las áreas técnicas del Congreso del Estado con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Proyectos Legislativos y la Secretaría General de estas iniciativas. De esta manera, ¿qué es lo que revisamos de forma técnica para la integración de estas iniciativas? En primer lugar, en materia de disciplina financiera, verificamos que las iniciativas de los municipios integren los formatos aprobados por CONAC, donde se manifieste la recaudación observada en años anteriores, incluido el ejercicio 2024, así como la proyección de los ingresos 2025 y sus subsecuentes, de acuerdo con las características previstas en el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. De igual forma, observamos y damos acompañamiento para que en el artículo 1 de esas iniciativas se integre el presupuesto de ingresos 2025 de conformidad con el clasificador por rubro de ingresos, conocido como CRI, que prevé igual este Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que no puede modificarse. Aquí hay detallitos tan simples como la integración y la numeración de cada uno de los rubros, tiene un orden que no necesariamente corresponde a los numerales, pues bueno, esa parte también lo cuidamos y por lo menos debe presentarse al nivel 2 de ingresos. Y ya propiamente en lo que significa cómo se van a cobrar las contribuciones a los ciudadanos de cada uno y habitantes de cada uno de los municipios, estas son las propuestas que se presentan de manera general. En materia del impuesto predial, las tasas del impuesto
obviamente se proponen tomando en consideración los valores unitarios de suelo y de construcción para el ejercicio fiscal 2025. Y de manera particular se propone una simplificación de tasas impositivas del impuesto predial, al pasar de 747 tasas que actualmente tienen las diferentes leyes de ingresos municipales, para considerar solamente 15 tasas en 3 grupos de municipios según las características de los inmuebles. En las iniciativas presentadas por 167 municipios se ha adoptado este nuevo esquema propuesto y 18 mantuvieron las tasas que tenían previstas en 2024. Los 32 municipios que se administran de manera independiente, lo que revisamos es la congruencia entre los valores catastrales propuestos y las tasas que proponen para el cobro del impuesto predial, de manera que no signifique un incremento más allá de lo que sería proporcional en el cobro del impuesto. En 2024, como comentaba, en los municipios coordinados, que son 185, estas 747 tasas se aplicaban en 6 tipos de predios diferentes en un rango desde el 0.000736 al millar hasta el 3.962154 al millar. Precisamente esta tasa, que es el límite inferior, es la menor tasa que se cobra en todos los municipios del país. Lo que hacemos es una simplificación para el cobro del impuesto predial y la administración misma para los municipios. Lo que también se propone en las leyes de ingresos municipales para 2025 es actualizar la cuota mínima para el pago del impuesto predial, de manera que pasa de 210 a 225 pesos de manera anual. En materia del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles o traslación de dominio, se recomienda mantener la tasa del 2% y así están integradas todas las iniciativas. De igual forma, se prevé tasa cero sobre este impuesto en la adquisición o construcción de casa habitación, cuyo valor no supere los 887,400 pesos, y en la adquisición de predios que se destinen a la agricultura, cuyo valor no exceda de 200,065 pesos. De igual forma, se prevé tasa cero para la adquisición de bienes inmuebles, así como su regularización que se realice como consecuencia de la ejecución de programas federales, estatales o municipales en materia de regularización de la tenencia de la tierra, que es un programa que se ha mantenido en los últimos años por parte del gobierno del estado con la intervención de los municipios. En materia del impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos, se mantiene la tasa de 15%, excepto en las funciones de teatro y circos, en cuyo caso se causará y pagará la tasa del 8%. Esto para respetar los compromisos del Estado y los municipios en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, particularmente en lo que establece el artículo 41, fracción sexta de la Ley del IVA, que señala que en los espectáculos públicos consistentes en obras de teatro y funciones de circo, que en su conjunto no superan un gravamen a nivel local del 8%. En materia del impuesto sobre rifas, loterías, sorteos, concursos y toda clase de juegos permitidos, se aplica una tasa del 6%. De igual manera, de esta forma respetamos los compromisos del Estado con la coordinación fiscal, ya que el impuesto sobre la renta sobre este tipo de actividades se aplica el 1% si y solo si el Estado o el municipio tiene un gravamen del 6%. En caso de superar esta tasa, la Federación cobraría un impuesto del 21% sobre estas actividades, generando una tasa elevada y por supuesto mayor para el cobro de este impuesto. En materia de derechos y productos, al igual que en la Ley de Ingresos del Estado que se puso a consideración de este Congreso, se propone la actualización del 5.5% y el esquema de redondeo es que en las cantidades mayores a 10 pesos el redondeo se haga a múltiplos de 50 centavos inmediato superior y en las cuentas menores a 10 pesos a los múltiplos de 5 centavos inmediato superior. Aquí es muy importante en materia de derechos que tanto nosotros en el apoyo a los municipios como el Congreso en la revisión que realiza de estas iniciativas se revise y guarde el principio de proporcionalidad en el cobro de los derechos.
Esto significa que el monto de las cuotas debe ser congruente con el costo que representa para el municipio la prestación del servicio de que se trate y no se tome en cuenta la capacidad contributiva del gobernado. Por ejemplo, los municipios en las cédulas para giros comerciales, industriales, agrícolas o ganaderos establecen un monto diferenciado para cada actividad, cuando realmente la prestación del servicio, que es emitir la cédula por cada uno de estos giros, es el mismo trabajo para el municipio, es la misma actividad, es el mismo servicio, pero en algunas ocasiones los municipios presentan, considerando que un giro comercial X genera una mayor rentabilidad para el propietario y entonces lo grabo con una cuota mayor por esta cédula. Eso no puede ser, ya que rompe con el principio de proporcionalidad. En materia de derechos por obras materiales, se establece que no pueden cobrarse estos derechos en los refrendos anuales por uso de suelo. También es característico que varios municipios cobran como tal el uso de suelo, para además un refrendo anual, cuando realmente eso no significa ningún servicio diferente, ya que el uso de suelo pues es por única vez. En su caso, si hay una modificación del uso de suelo, eso sí se puede cobrar, pero no un refrendo como tal. De igual manera, en la expedición de licencias por ejecución de obra en vía pública, privada o para el tendido de redes aéreas subterráneas por metro lineal, es un derecho que no se puede cobrar esa licencia. Ya tenemos resoluciones del Servicio de Administración Tributaria que han condenado a los municipios a devolver las cantidades pagadas por las empresas cableras o telefónicas y sin embargo algunos de ellos insisten en cobrar este derecho. Eso también lo revisamos y lo ponemos a consideración con el Congreso y con todos ustedes para que no se establezcan estos derechos. De igual forma, en algunos municipios se establece una cuota adicional como apoyo a infraestructura municipal, es decir, una sobretasa. Eso también rompe el principio de proporcionalidad, rompe los compromisos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y ya ha sido declarado inconstitucional el establecer estas sobrecuotas, por lo que revisamos y sugerimos también a este Congreso evitar que los municipios integren estos conceptos. Y de igual manera, esta sí es una previsión muy explícita en la Ley de Coordinación Fiscal, en particular en el artículo 10A, en donde no se puede gravar concepto alguno de actividades o servicios que realicen las personas respecto del uso, goce o explotación o aprovechamiento de bienes de dominio público del municipio en materia eléctrica, de hidrocarburos o de telecomunicaciones, por considerarse violatorio a las facultades exclusivas del Congreso de la Unión. De igual manera, insisto, con estas empresas cableras, telefónicas, algunos más, ¿qué otros casos tenemos? Isa? Hasta los postes de energía eléctrica luego lo quieren grabar los municipios. Eso no está permitido. Un aspecto muy importante, derivado esto sí de sentencias que ha recibido el gobierno del Estado, donde ha estado involucrado tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, así como municipios, en materia de derechos por certificación de datos o información. Ya en 2022 fueron 5 acciones de inconstitucionalidad que se resolvieron y en 2023 se tuvo que modificar las 217 leyes de ingresos de los municipios y es un esquema que hemos conservado en 2024 y proponemos para 2025, de manera que estas cuotas cumplan con lo que prevé tanto la ley general como la ley estatal en materia de transparencia y acceso a la información pública, donde las cuotas no sean mayores a las establecidas en la Ley Federal de Derechos. También hay, por los compromisos que prevé la Ley de Coordinación Fiscal, en 0 van las cuotas correspondientes al registro de fierros, señales de sangre, tatuajes, aretes o marcas para el ganado, así como su renovación anual por unidad de estos animales y la expedición de constancia de escasos recursos para la población. Deben ir con cuota 0.
De manera más precisa, el artículo 10A de la Ley de Coordinación Fiscal establece que las entidades federativas que opten por coordinarse en derechos no mantendrán en vigor conceptos estatales o municipales por licencias, concesiones y permisos o autorizaciones que condicionen el ejercicio de actividades comerciales o industriales y de prestación de servicios, registro o cualquier acto relacionado con los mismos, señalados en el punto 1, el uso de las vías públicas o tenencia de bienes sobre las mismas, a excepción de los derechos de estacionamiento de vehículos, el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos, ni por el uso o tenencia de anuncios, así como por actos de inspección y vigilancia. Es muy importante resaltar que estas restricciones son al cobro de los derechos, no restringen la facultad del municipio para otorgar los servicios o realizar esas funciones de inspección y vigilancia. Lo único que no se puede hacer es cobrar por ellos. Lo que comentaba anteriormente de las sentencias que tenemos del Servicio de Administración Tributaria, o resoluciones, mejor dicho, es lo que prevé el artículo 11A de la Ley de Coordinación Fiscal, a través del cual las personas contribuyentes físicas o morales que resulten afectadas por el incumplimiento de las disposiciones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de las de coordinación en materia de derechos, podrán presentar recurso de inconformidad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La resolución al recurso podrá ordenar a la Tesorería de la Federación la devolución de las cantidades indebidamente cobradas con cargo a las participaciones de la entidad. Cuando se resuelve esto en sentido negativo para la entidad y el municipio, la Federación descuenta de las participaciones que recibe el Estado mensualmente las cantidades actualizadas de conformidad también con lo que establecen los procedimientos legales, y lo que tiene que hacer la Secretaría de Finanzas y Planeación es afectar las participaciones de los municipios en la misma cantidad, ya que ellos fueron los que incumplieron con las normas del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Aquí, como comentario, el día de ayer recibimos en la Secretaría la comunicación por parte de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas que el próximo día 5 se atenderán en la Junta de Coordinación Fiscal 2 asuntos de municipios, propiamente San Andrés Cholula y el municipio de Puebla Capital, precisamente porque una cablera interpuso este recurso de inconformidad, por lo cual nos solicita alguna manifestación, pero seguramente por los antecedentes y por las disposiciones que hemos comentado, será en contra de estos dos municipios, de manera que en cuanto se emita la resolución habrá afectaciones a las participaciones de estos municipios por los cobros indebidos que realizaron. Aquí sería todo, igual estamos a la orden por cualquier duda o pregunta. Muchas gracias, subsecretario. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? Sí, por favor, diputado Miguel Trujillo. Sin duda, aquí sí estoy de acuerdo con mi amigo Rafa. Se requiere de un poco de más tiempo para revisar en qué sentido va a quedar la ley de ingresos de los municipios, toda vez que efectivamente muchos de ellos abusan de los contribuyentes. Desafortunadamente, en algunos casos, el cobro del uso de suelo, como lo acaba de comentar el subsecretario, les piden refrendo cuando no debería de existir. En otros casos se exceden en los montos, aún sabiendo que desde el Congreso no se autorizó algún incremento, ellos lo hacen de manera arbitraria. Y esto lo comento porque se han acercado a un servidor y seguramente con algunos de mis compañeros diputados, miembros de esta comisión o no miembros de esta comisión, también se han acercado muchos ciudadanos que tienen sus empresas, que les cobran licencias de uso de suelo de manera excesiva, que les piden el refrendo, que les piden las licencias de funcionamiento, igual el cobro, de manera exagerada, no como lo marca y lo estipula la ley de ingresos, sino lo hacen de manera arbitraria. Muchos de ellos se han inconformado
Algunos han ganado, en algunos casos los amenazan con clausurarles, les llevan a cabo la clausura y mantienen sus negocios cerrados, cosa que pues afecta a la economía de la región y que no debe ser, es un acto irregular de parte de los municipios, por lo cual ahí coincido con mi amigo Rafa, sí nos deberían de pasar esta información con más tiempo para poder revisar de manera pues con más precisión y podamos hacer las observaciones pertinentes y de alguna manera, bueno, ponerle un alto a ese tipo de abusos de algunos ayuntamientos. Son los menos, sin embargo, en muchos de los casos sí se da en lugares en donde se encuentran corredores industriales, empresas importantes y que sí afectan la economía del Estado. Entonces, sí sería importante que nos llegue esa información con un poquito de más tiempo. Es cuanto, muchas gracias. Sí, diputado Micalco. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Insistir, son 70 municipios. De ellos considero 6 son grandes. Tienen una economía, creo que considerable, 6 de ellos. 3 son cabecera. Y pues bueno, creo que es importante que hagamos el esfuerzo todos, Secretaría de Finanzas y Congreso, pues por tratar de analizar lo mejor posible las leyes de ingresos de los municipios y las entidades que vayan a ponerse a consideración de esta comisión. No es otro el ánimo más que ese, y en su caso pues hacer propuestas, ¿no? O detectar, dicen que en las letras chiquitas está el diablo, y a veces esas letras son tan chiquitas que algunos no las ven. Entonces ya ha sucedido en legislaturas anteriores que a veces, se nos fue, aprobamos luego tenemos que sacar un adendum, luego se tienen que sacar documentos posteriores, una vez aprobados ya, haciendo algunas votaciones de este tipo. Entonces, insistir en que pues tratemos de mandar los documentos, las leyes de ingresos con más tiempo para que nos ayuden a hacer nuestro trabajo, como sin demeritar el trabajo de ustedes también, que ustedes seguramente viene bien hecho. Comentar, la sesión no se está transmitiendo, ¿verdad, Presidenta? No está transmitiéndose en vivo por las condiciones de esta sala, pero está siendo grabada para transmitirse una vez concluida la sesión. Pedir el desglose de los 18 millones del punto anterior, el desglose que quedó pendiente, que no se les hizo la pregunta, pero no la traen información entendible, no pueden traer todo. Si nos hacen llegar a toda la comisión el desglose de esos 18 millones de ese artículo 26, qué implicaciones tiene la propuesta que hice, pues para tenerlo en cuenta, ¿no? Y agradecerles su asistencia, su información, su disposición y reiterarles la bienvenida aquí a este Congreso y a esta comisión. Gracias. Gracias, diputado Micalco. ¿Algún diputado o diputada quisiera hacer uso de la palabra? Sí, diputada Modesta. Sí, también en el tema del artículo número 10 se hablaba de áreas de campesinos, en donde a veces los campesinos fraccionan sus parcelas para poder heredar a los hijos. Y ahí es donde los municipios cobran miles de pesos por fijarles el paso de servidumbre, y siendo áreas agrícolas. Eso es cuanto. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Diputado, ¿alguien más? Si no existiera algún otro tema que abonar y no habiendo intervenciones, yo solamente quisiera decirles, compañeras, compañeros de esta comisión, se hace un esfuerzo grande de manera interinstitucional. Voy a pedirle al jurídico y al área de servicios parlamentarios que puedan sí mandarnos la información con más tiempo. Considero que la aportación tanto del diputado José Miguel como la del diputado Micalco hacen énfasis en la necesidad de tener mucho mayor tiempo para poder analizar con mayor
puntualidad este tema, que no es un tema menor, como bien se ha comentado, pero sí se hace un análisis exhaustivo, hay mucha disposición de los ayuntamientos para poder hacer correcciones o modificaciones. Yo tuve la posibilidad de ser presidenta municipal en 2 ocasiones y bueno, pues para nosotros las leyes de ingreso tienen un alto valor, sobre todo en el seguimiento que hace tanto la Secretaría de Planeación y Finanzas, para que podamos estar acorde a la política estatal, ¿no? Que tiene que ver con los ingresos, no superar aquello que tiene que ver principalmente con la inflación y sobre todo que no haya cargos excesivos, ¿no?, para las y los ciudadanos. Y por otro lado, el jurídico hace una gran labor también para poder hacer este match entre la Secretaría, jurídico y por supuesto las y los diputados, y le pido que nos ayuden, ¿no?, para tener un poquito más de tiempo para poderlo analizar, como bien se ha comentado. No habiendo más intervenciones, pongo a su consideración para la aprobación los dictámenes de decreto antes referido. Pido atentamente al diputado secretario recabe la votación sobre este punto. Con mucho gusto, diputada presidenta. Solicito a las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestando levantando la mano. Seis votos a favor, diputada presidenta. Y una. Muchas gracias, diputado secretario. Se aprueba por mayoría y pasaríamos al siguiente punto de este orden del día, que es el número 7 del mismo, que es Asuntos Generales, para lo cual preguntaría si algún diputado o diputada quisiera hacer uso de la palabra. Sí, diputado Rafael. Gracias, presidenta. Es sobre el tema de la sesión pasada, en donde tuvimos la amable cortesía, la amable visita del director de Aguas de Puebla y de SUAPAP. La exposición que hubo de información, la pregunta que se le hizo a SUAPAP por ingresos fue, dijo él, 80 millones de pesos de 2023. La pregunta que se le hizo a Aguas de Puebla de ganancia de utilidad, él expresó 53, 54 millones de pesos. Cuando el convenio dice que Aguas de Puebla a SUAPAP le dará el 5% de las utilidades y en este caso le está dando el 140% de utilidades. O sea, las cifras no corresponden, pues. Entonces, no sé si hay alguna consideración de la presidencia de la comisión respecto de ese tema. Será necesario volver a pedir la comparecencia de ambos. No tengo duda con SUAPAP, la duda es con Agua de Puebla, o si para la presidencia el tema de los que comparecieron a la comisión pasada, ahí queda y no hay más, no hay asunto pendiente pues de esa comparecencia. Pregunto. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Micalco. ¿Alguien más tiene algún asunto que manifestar? Bueno, solamente compartir, como creo que al final lo comentamos, creo que es importante que esa comparecencia nos dé pie para poder seguir trabajando sobre un tema fundamental que tiene que ver con un derecho humano, que es el agua. Ahora mismo se están llevando a cabo mesas de trabajo con el gobierno en transición, Agua de Puebla, SUAPAP, sobre todo para hacer cumplir, hacer valer el convenio, el acuerdo, ¿no?, la concesión que se tiene. Creo que será importante, como bien lo comenta, diputado, pues obtener la información a detalle y poderle dar seguimiento, para lo cual, si gusta usted, en la siguiente sesión pudiéramos trabajar algún esquema con los compañeros y compañeras diputadas, diputados, tal vez previendo el poder instalar una mesa de trabajo, como bien lo habíamos comentado, si es el siguiente punto de trabajo. Coincido, hay temas que no logramos abordar en esa comparecencia y que valdría la pena dar seguimiento. Sí, diputado. Gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos. No habiendo intervenciones, se levanta la sesión, siendo las 12:00 de este día, martes 26 de noviembre. Muchísimas gracias. Gracias.